Bueno, hace un momento hablando con Juan Carlos y un poco contando cómo se inició mi preocupación por este tema. En realidad, gracias a varios de mis maestros que están aquí presentes, me interesé en el tema a partir del año 96. Uno de ellos fue Juan Guillermo Figueroa, que me permitió en esa oportunidad participar como alumno libre de una de sus clases sobre salud sexual y reproductiva de los varones en el Colegio de México, que para mí fue realmente un descubrimiento. Cuando empecé a escucharlo, empecé a sentirme identificado. Sentía que me hablaba sobre mi propia experiencia, ¿no? Bueno, yo soy profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es una universidad especializada en ciencias sociales, en ciencias de la salud en Perú, desde alrededor del año 2003-2004, nosotros iniciamos un trabajo sostenido tanto de investigación como de trabajo en la comunidad y abrimos un programa de reeducación de agresores que ya cumple 10 años y acabo de salir de una experiencia de más de 3 años en la administración pública. Fui el primer director general contra la violencia de género en la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer, que recién se creó. Para mí fue una gran responsabilidad, primero que a un hombre le designen en ese cargo, fue mucha responsabilidad para mí y un honor. En realidad fue una experiencia muy importante la que recién salgo. Bueno, el día de hoy he preparado para esta presentación un aspecto que forma parte de una investigación mayor que hice hace algún tiempo sobre las masculinidades y la violencia conyugal, trabajando a través de las historias de vida de unos 26 hombres de las ciudades de Lima y del Cusco, que eran de procedencia de extracción popular. Trabajé con 3 grupos de hombres, un grupo de hombres que ejercían violencia física y o sexual, otro grupo de hombres que ejercía fundamentalmente violencia emocional y un grupo de hombres que se esforzaba por no ejercer violencia contra sus parejas. Voy a referirme solamente a algunos aspectos de este primer grupo, o sea, del grupo que ejerce violencia física y sexual. Cuando yo les preguntaba a estos hombres en las entrevistas cuál era su opinión respecto a los cambios que venían ocurriendo a nivel mundial y que estaban permitiendo que cada vez más las mujeres pudiesen ejercer sus derechos ciudadanos y que permitían que las mujeres pudiesen incursionar en actividades que anteriormente estaban vedadas para ellas en el ámbito de lo público y que supuestamente eran masculinas. Prácticamente la mayoría de los hombres me respondió de que estaban de acuerdo, que les parecía muy bien. Sin embargo, en estos discursos podía yo, no sé si alguien me puede ayudar a pasar la... Ok. En esos discursos pude darme cuenta de una serie de tensiones y de malestares, porque eso significaba nuevas demandas para ellos, pérdida de privilegios y un reajuste en las relaciones de género. Cuando indagaba sobre el proceso de socialización, los contenidos de ese proceso de socialización, todos ellos aseguraban de que crecieron en un ambiente bastante jerárquico, autoritario, y donde se notaba claramente de que había una serie de creencias muy interiorizadas, muy enraizadas, que estaban actuando de manera permanente en el ejercicio de la violencia contra sus parejas. Habían muchas creencias, pero yo pude detectar por lo menos 3 que tenían una importancia mayor.
Una de ellas era la necesidad, o sea, de demostrar permanentemente capacidad de tener autoridad, control sobre sus parejas, ¿no? Poder, control, autoridad sobre sus parejas. Ese era el tema central para ser reconocido como verdadero hombre. Una segunda creencia muy fuerte y muy arraigada, el hecho de que para ser reconocido como verdadero hombre, ellos tenían que demostrar capacidad de controlar la sexualidad de sus mujeres, o sea, de sus hermanas, de sus parejas, de sus hijas, ¿no? Como dice Norma Fuller, una investigadora peruana, que del comportamiento sexual de sus mujeres depende su reconocimiento como verdadero hombre, ¿no? Y el tercer punto muy fuerte y muy enraizado en estos hombres que investigué era que ellos tenían que demostrar no solamente su capacidad de tener una pareja, ¿no es cierto?, una mujer, y probar su heterosexualidad, sino además tener hijos, pero además ser capaz de ser un proveedor, un buen proveedor, ¿no? Porque de eso también dependía su mayor autoridad y su mayor poder, o sea, se constituía como un pilar muy importante. La siguiente, por favor. Como les decía, todos ellos crecieron en un ambiente bastante patriarcal y esto les fue imprimiendo la convicción de su superioridad como hombres, de que todo masculino era superior a lo femenino. Pero también aprendieron que a pesar de lo doloroso que era, el ejercer violencia era un recurso que había que utilizar en última instancia si es que el control, el poder se les escapaba o estaba amenazado por parte de las mujeres. Y digo doloroso porque todos ellos cuentan que cuando eran niños sufrieron mucho cuando fueron testigos de la violencia que ejercían sus padres contra sus madres, ¿no? Ellos en ese entonces querían ser grandes, querían proteger a sus madres y pegar a sus padres para proteger a sus mamás. Pero poco a poco se fueron identificando con el agresor y considerando que por encima de ese dolor estaba el hecho de que era muy importante, diríamos, para su identidad como hombre, el mantener autoridad y poder. Sin embargo, en todas esas experiencias hay experiencias singulares, y estas experiencias singulares hacen la diferencia entre los agresores y tienen repercusiones en la manera como se interpretan los hechos, como amenazantes o no amenazantes a la autoridad y el poder. Y tienen influencia también en que los periodos sean más cortos o más largos entre el ejercicio de una violencia u otra violencia. Siguiente, por favor. Todos estos hombres consideraron que el elemento más importante y más fuerte era el temor a ser desvalorizados, a ser humillados, a no ser reconocidos como verdaderos hombres, ¿no? Y ese aprendizaje fue sumamente doloroso. Uno me cuenta, por ejemplo, uno de estos hombres agresores, de que cuando era chico, una vez fue a contarle a su madre que había sido golpeado por otro chico en el colegio. Al día siguiente la madre lo esperó en la puerta, le pidió que reconozca al chico que lo había agredido y los llevó a los dos con otros muchachos allá para que se peleen y le demuestre realmente a él que él no se va a dejar pegar. Al final me cuenta él que como el otro era más fuerte, salió mucho más magullado y más humillado y terminó llorando. Esa sensación fue tan dolorosa para él, ¿no? Es más, su madre en el camino le iba recriminando, ¿no es cierto?, que debería aprender a ser más hombrecito, ¿no es cierto?, para que se defienda como un verdadero hombre. Y él cuenta que eso fue muy humillante para él, ¿verdad? Eso me recuerda a mí también, cuando él me contaba, me acordaba que cuando yo era niño, mis padres me pusieron en un internado, yo tenía 12 años, un internado de varones. Al segundo día, yo me acuerdo estar leyendo un periódico mural y por detrás sentí una patada de un hombre que me tiró al suelo. Vi que era un chico más grande que yo y me gritó, me dijo, carajo, párate como hombre, te estás parando como una niñita. Yo, más que el dolor, sentí una gran humillación y la risa de otros hombres. Y ese día empecé a ver cómo se paraban los verdaderos hombres, cómo se comportaban los verdaderos hombres,
cómo se relacionaba, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, eso me recordó mucho. Ahora, hay otra serie de experiencias en otros hombres. De los 7 hombres, por ejemplo, que trabajé en su historia de vida, por lo menos en 3 o 4, habían experiencias singulares que hacía de su experiencia como niño mucho más dolorosa, ¿no? Por ejemplo, algunos que habían tenido la experiencia del abandono del padre o de la madre misma, ¿no? O de humillaciones de parte del padre y de palizas de parte del padre, sin poder ellos saber por qué eran golpeados y humillados. O sea, cuál era, diríamos, la razón de esa violencia contra ellos. Y como no identificaban el hecho por el cual eran sancionados, entonces ellos se sentían los malos, ellos se sentían los indignos de amor, ¿verdad? Además, por lo menos en 2 de ellos hubo experiencias muy, muy dolorosas y singulares. Uno de ellos cuenta que cuando estaba caminando con su madre, él tenía 8 años, por la calle, fue asaltado por 3 hombres. Un hombre lo cogió a él y 2 hombres violaron a su madre delante de él. Y él me contaba llorando y diciendo, yo no hice nada para proteger a mi madre, ni siquiera grité, estaba paralizado de terror. O sea, se sentía sumamente culpable, ¿no? Y eso me hacía acordar a mí cómo todos los hombres, por lo menos de mi generación, siempre se nos puso sobre los hombros una carga pesada, que nosotros teníamos la responsabilidad de cuidar a las mujeres en el ámbito de lo público. Era fundamental, ¿no es cierto?, esa responsabilidad. Me acuerdo, y se acordarán otros hombres también que están aquí presentes, a mí me decía mi padre cuando se ve de viaje, Miguel, tú eres el hombre de la casa ahora, cuida a tu mamá, cuida a tus hermanitas. O sea, yo, un niño, tenía la responsabilidad de cuidar a una mujer adulta, ¿no? Otro de los hombres contó que a los 10 años fue violado por un grupo de otros muchachos mayores que él. Y de ese momento él se sintió, ya desde su inconsciente, como que le habían puesto un estigma de homosexual. Y ahora que es mayor, él cada vez, diríamos, que interpreta, por ejemplo, cuando su pareja le levanta la voz o recrimina algo, él inmediatamente considera que no lo están viendo como un verdadero hombre y que tiene que ejercer violencia para probar que es un verdadero hombre, igual en la calle, etc. O sea, todas estas experiencias van haciendo que hay grupos de hombres que sean mucho más suspicaces, que tengan la suspicacia a flor de piel, y muchos de ellos inclusive utilizan violencias preventivas. Un hombre de estos, por ejemplo, me contaba que su pareja tenía que llegar a determinada hora y llegó media hora más tarde y que le había pegado. Y le pregunté, ¿por qué le pegaste? Bueno, porque seguramente ella está viéndose con otro hombre. Y le digo, ¿tienes la seguridad de que se está viendo con otro hombre? Bueno, seguridad no, me dice. Entonces, ¿por qué le pegas? Y me contestó, porque por lo menos para que me tenga miedo y no se atreva a hacerlo. O sea, para él era mucho más fuerte, diríamos, el control y el poder sobre esa mujer, el miedo al abandono de esa mujer, que lo que él también era ya consciente, que estaba rompiendo los lazos afectivos con esa mujer. Siguiente, por favor. En todos los casos, en los 6, 7 casos de historias de vida, pude ver que las mujeres de estos hombres desarrollaban una serie de estrategias de resistencia, unas con mayor eficacia que otras. Y esto les sumía a los hombres en mucho malestar, ¿no? Y uno de los malestares mayores era el saber que cuando ellos ejercían violencia, las mujeres tenían la posibilidad de abandonarlos. Y entonces esa sensación de que podían abandonarlos constituía para ellos algo muy importante, en la medida de que sentían que su centro de realización permanente como autoridad, como hombre, se podía destruir, ¿verdad? Entonces, y peor aún, porque muchos de estos casos se convertían en profecías autocumplidas. Las mujeres lo que hacían era huir con otros hombres para salvarse de este círculo de violencia. Y entonces ahí sí el malestar, la vergüenza, la desvalorización era absolutamente mayor. Siguiente, por favor. Entonces, el primer gran malestar de estos hombres era el constatar
que las cosas no ocurrían como ellos esperaban, que las mujeres, diríamos, estén atentos a sus necesidades, que ellos ni siquiera tengan necesidad de pedir algo, ellas deben saber lo que ellos necesitaban, ¿no es cierto? Porque el hecho ya de pedir constituía un malestar, ¿no es cierto? Y que las mujeres deberían limitar sus movimientos y sus relaciones con sus amigos, con sus familiares, para no provocar, diríamos, sus inseguridades, ¿no? Pero si esto no ocurría, entonces empezaban a inundarse de pensamientos del miedo al abandono, al desamor, etc. Por ejemplo, un hombre contaba que un día llega a su casa y su esposa no está atenta para servirle con la comida. Y yo le digo, ¿y en ese momento qué pensaste? Porque me dijo que me sentía muy mal. Me dice, bueno, yo pensaba que mi mujer seguramente lo hace porque ya no me quiere, porque seguramente está pensando en otro, porque seguramente ya me va a abandonar, ¿verdad? Entonces hay muchos sentimientos de dolor, de miedo, de angustia, de vergüenza, y todos estos han sido vividos desde la infancia con mucha intensidad. Y a veces un fragmento de información hace que se desaten esos sentimientos, esas emociones de manera muy fuerte, diríamos, en el instante en que ejercen violencia. La siguiente, por favor. Entonces hay dos alternativas: violentar y con ello, diríamos, lograr volver al estatus anterior de poder, de autoridad, de control, ¿no es cierto? Pero cuando yo les preguntaba a estos hombres cómo se sentían después de ejercer esa violencia, todos ellos me decían que se sentían mal. Y entonces, ¿por qué se sentían mal? Ok, gracias. Se sentían mal porque, en fin, o sea, el hecho mismo de violentar ya les crea una inseguridad sobre su posibilidad de control y de poder. Y segundo, porque además a todos ellos les ha llegado el discurso oficial que estigmatiza al agresor. Y todos saben que están haciendo algo malo. Pero cuando yo les preguntaba, bueno, ¿qué ocurre si es que tú no violentas? Y me decían, bueno, me sentiría peor, porque eso significaría ya abdicar a mi estatus, diríamos, de superior y por lo tanto a mi identidad como varón. Entonces la decisión es clara, en milésima de segundo deciden violentar. Si con ellos logra someter, todos los malestares disminuyen. Y si no, se crece la espiral, diríamos, del malestar y también de la violencia, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces yo digo, tratar de erradicar el ejercicio de la violencia solo desde la crítica a las creencias machistas o a la crítica del sistema de dominación masculina, si no a la vez no trabajamos a través de las historias de esos malestares, a través de las historias de esas emociones, a mi modo de ver resulta bastante poco eficaz, ¿no es cierto? Para poder iniciar cambios hacia la igualdad de género, o por lo menos hacia el detener de manera sostenible la violencia contra la mujer, como dice Michael Kaufman, hay que traspasar el duro muro del represivo del superior, ¿no? Y hacer consciente toda esa gama de sentimientos que están detrás de cada acto violento. Y ahí develar las creencias sobre las cuales se sostiene cada uno de esos sentimientos, cada una de esas emociones. Y es en ese contexto donde hay que hacer la crítica, diríamos, a los falsos supuestos que sostienen esas creencias y darle un nuevo significado a lo que es ser hombre, más igualitario, más respetuoso de los derechos de las mujeres, más autónomo. Bueno, aquí me quedo. Muchísimas gracias.